Bueno, voy a hablar con el ministro de Economía, Gelsen, que no sé si es tuitero. Hay muchos de sus colegas que sí. ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué dice? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Encantado. Bien, bien. No sé si tuitero. Hay No. muchos de sus colegas que sí son tuiteros. No, Capielo. Capielo es un gran tuitero. El propio Bonfatti tuitea. Muy ingenioso. No, yo todavía no entré en la onda. ¿No entró porque no le gusta, porque no lo entiende? No tengo tiempo. No tiene... Bueno. No tengo tiempo. Es una respuesta que descalifica a otro. Bueno, no, para nada. Bien, muy bien. Bueno, la pregunta del millón es ¿cómo queda la provincia después de los compromisos adquiridos a partir de los acuerdos o casi acuerdos salariales? La provincia queda muy bien. ¿Sí? Sí, por supuesto. Queda muy bien porque el Estado cumple con su razón de ser, que es seguir funcionando, seguir prestando servicios. No, pero no seguir haciendo obra pública. No, me pregunto cómo quedan afectadas las arcas públicas. Bueno, las arcas públicas van a ser afectadas al final del año en 3.100 millones de pesos adicionales a lo presupuestado. Y nuestro cometido hoy es administrar el flujo, es decir, nosotros cuando establecimos los escenarios, calculábamos escenarios en función de riesgo de no pago. O sea, hasta dónde estábamos dispuestos a comprometer el flujo que estimamos vamos a recibir a los efectos de poder pagar la recomposición salarial. Y bueno, llegamos a un punto medio de riesgo, no es que la plata está, esto es una simplificación. Cuando se pregunta, ¿está la plata? La plata obviamente no está, la plata está por venir. La plata está por venir, la plata es un flujo y a lo que a nosotros nos interesa es tratar de ver de qué manera conseguimos que ese flujo nos permita el primer día de cada mes tener lo suficiente para poder empezar a pagar los sueldos y pagarlos dentro de los periodos de tiempo acostumbrados. ¿Cuánto paga el Estado provincial en sueldos? Entre docentes, estatales, policías. Bueno, mensualmente debe estar en orden de los 1.300, 1.400 millones de pesos. Lo que paga de sueldos específicamente, pero todo lo que se mueve, el gasto que se mueve en función de los salarios, en un presupuesto total de la administración provincial de 40.000 millones, la mitad, o sea, 20.000 millones, se mueven al influjo de la recomposición salarial. Porque ahí hay que ponerle escuela privada, ley 5110, Malvinas, pensionados, contratos, etcétera, etcétera. Todo lo que se subsidia, además, digamos, desde el punto de vista... Sí, digamos, todo lo que tiene que ver está relacionado, tiene un link con los salarios. Se modifican los salarios, se modifica ley 5110, Malvinas, escuela privada, etcétera, etcétera. Bueno, hay casi un acuerdo cerrado con los municipales, de hecho ya han aceptado, hay casi un acuerdo con los estatales. La pregunta es, ¿hay ruido con los docentes? Y hay algunos que dicen no alcanza, sigue siendo insuficiente, nos aumentaron en realidad 10 pesos más. Hay algunas notas periodísticas, para mayo dice el 2% no existe, tiene que ver con un aumento de una cifra fija. Digamos, cuando usted escucha este tipo de reflexiones respecto a lo que uno puede leer es el máximo aumento nacional, al máximo aumento docente nacional, al máximo sueldo nacional, ¿qué responde? No tengo respuesta. La respuesta es... que en toda negociación las partes conceden. No hay ninguna duda que es así, por eso cuando se dice, pero ¿por qué tuvieron que ir a un paro para ofrecer lo que ofrecieron? Y es que los procesos de negociación tienen esa dinámica y las situaciones cambian permanentemente. Creo que cuando negociamos hubo expectativas de los trabajadores que fueron a la baja y nuestras previsiones fueron al alza y de eso encontramos un punto medio que es lo que acordamos. No hay ninguna duda que uno puede pedir lo que quiera, pero pedir exageradamente creo que es un contrasentido y esto lo que agudiza y lleva es a un conflicto que no debiera existir. La pregunta es, ministro, ¿hay posibilidades de un aumento mayor? Pero eso me parece que no creo que ni debe entrar en la cabeza de quien lo están pidiendo, razón por la cual no sé por qué razón lo piden. Digamos, nosotros hemos hecho una oferta, esta oferta fue negociada, esta oferta fue consensuada
Y esa es la oferta que tiene el gobierno para todos los trabajadores de la provincia, incluso para las fuerzas policiales, los médicos acordaron, ATUPCN acordó, faltan los docentes que tienen un mecanismo de aceptación de la propuesta que es distinto al de los demás. Pero evidentemente nosotros alentamos, esperamos, deseamos fervientemente por el bien de la provincia de Santa Fe que esa oferta sea aceptada por el cuerpo docente. Sobre todo cuando los trabajadores se miran por el rabillo del ojo a ver qué le dieron a los demás y se dan cuenta que evidentemente estamos siendo muy equitativos en el mantenimiento de los salarios relativos de todos los trabajadores de la provincia. Ministro, lo cambio de tema, no es un año más, es un año electoral, es un año donde va a haber seguramente dificultades con el flujo de los recursos nacionales, un ratito hablamos de eso con Gustavo Sánchez Romero, pero es un año en el que digamos, el gobierno deberá mostrar obras. Y la sensación que uno tiene es que ustedes, afectados por la coparticipación, afectados por los flujos del Fondo Soja, no están teniendo recursos para continuar con la obra pública. ¿Cuál es el nivel de afectación que tiene efectivamente, digamos, la obra pública hoy con los recursos actuales? A ver, recién comenzábamos fuera de cámara acerca del comportamiento del déficit del año 2012 y cómo logramos bajar el déficit de 1.600 a 450, que es como cierra el año definitivamente. Y esto fue producto de varios fenómenos. Por un lado, una mejora en la recaudación y por otro lado, una eficientización del gasto corriente. Y evidentemente sí, y lo hemos reconocido siempre, una lentificación de la obra pública. Cuando nosotros formulamos el presupuesto 2013, que todavía no está aprobado, tuvimos la decisión, creo que correcta, de lo que llamamos clarificar el presupuesto, o sea, dejar de poner en el presupuesto aquellos, particularmente recursos que nunca lo hemos percibido y que estamos cuestionando y haciendo reclamos para percibirlo. Me refiero básicamente al financiamiento que el Tesoro Provincial hace de la Caja de Jubilaciones. Con lo cual tenemos un presupuesto que uno podría llamar sincero, es decir, lo que nosotros pusimos en el presupuesto es lo que pensamos hacer por un lado y lo que pensamos recibir por el otro. O sea, no hay dibujos, ahí están los números que va a haber. Ahí están los números que nosotros estimamos a nuestro leer, saber y entender, que son los de alta probabilidad de ocurrencia. ¿Con esos números qué probabilidad? Bueno, en ese sentido, cuando analizábamos los escenarios de riesgo de la recomposición salarial, por disposición de nuestro gobernador, sabíamos y aceptamos y trabajamos en el sentido de eficientizar el gasto corriente más de lo que lo hemos hecho en el 2012, pero comenzar a reactivar la obra pública. Entonces, los escenarios están bajo ese supuesto, que la obra pública va a reiniciar, va a alcanzar un ritmo acorde con las necesidades no del periodo electoral, si bien evidentemente uno no puede escaparse a esa consideración, sino porque realmente llega un punto en el cual mantener una obra pública estancada es más caro que comenzar a reactivarla. Y en este sentido creo que buscando la eficiencia y la economicidad de todas nuestras acciones, hemos dispuesto, y así está ocurriendo, las obras comienzan a reactivarse, obviamente con la lentitud que implica todo arranque desde una situación de estancamiento. Le preguntamos o lo sumamos a Gustavo Sánchez Romero a la charla. Muchas gracias. Bueno, yo le iba a preguntar sobre el presupuesto porque era muy impresionante la reducción del déficit y usted me decía que no era tanto por la obra pública, pero bueno, en algún momento nos contará más en detalle cómo hizo para lograr disminuir 75% cuando todas las provincias no dejan de incrementar ese déficit. Realmente me pareció un número importante. Ahora bien, en este contexto uno advierte que la construcción se retrae, que el empleo está estancado, que la inversión decrece, que algunos sectores importantes como automotriz y tecnología del campo tienen algún pequeño repunte, pero todavía es muy leve. Cuando usted se sienta a mirar la economía 2013, ¿se preocupa por la recaudación vinculada al crecimiento? ¿Se preocupa por la reactivación, por el empleo? ¿O todavía no tiene esa alarma en su escritorio? Bueno, empiezo por lo primero, para decirte por qué razón nosotros logramos bajar el déficit en un 75%. Creo que Economía utilizó algo que denominé días pasados y causó mucha gracia, el no constructivo. Y el no constructivo era obligar al otro a que piense las alternativas de cómo hacer mejor los gastos.
Y efectivamente ese no constructivo fue positivo, porque obligamos a cada quien que venía con un expediente a pedir aumento de partida a que piense si ese era el aumento que necesitaba. Un no creativo sería. Un no creativo. Si querés, un no creativo. Pero tratar de construir alternativas, de construir opciones y de buscar la eficiencia en el gasto. Eso por un lado. Y efectivamente dio muy buen resultado. Nosotros mantuvimos congelados los gastos de funcionamiento, lo mismo que estamos haciendo en el 2013. En el 2013 estamos estableciendo cuotas de compromiso para todos los ministerios que están en el mismo nivel que el año anterior, lo cual exige evidentemente un esfuerzo enorme para poder hacer lo mismo o mejor con los mismos gastos que antes. La economía nos preocupó antes y nos sigue preocupando ahora y nos preocupará, porque evidentemente vemos una política económica errática, una política económica espasmódica, una política económica que no genera previsibilidad. Y esto evidentemente no le hace bien al proceso económico que requiere previsibilidad, en tanto la economía capitalista se mueve a través de las inversiones. Las inversiones para poder consumir, no a la inversa, digamos, nosotros conteniendo el endeudamiento no tenemos capacidad de seguir consumiendo indefinidamente. Hoy las políticas económicas son de parche, son circunstanciales, son de efectos, que tienen que ver con lo que está ocurriendo en estos momentos. Recién escuchaba lo de la tarjeta Moreno. Es un globo de ensayo, es ver de qué se trata, ver cómo lo toma la sociedad, porque en verdad los efectos que esto puede tener es simplemente exacerbar los controles, exacerbar básicamente los controles de precios. Y los controles de precios tienen que ser necesariamente exacerbados si no se contiene efectivamente el proceso inflacionario. Si nosotros vamos a resolver el problema de la apreciación cambiaria desdoblando el tipo de cambio, evidentemente no resolvemos efectivamente el problema, sino que vamos a tener que seguir agudizando los controles para que ese desdoblamiento del tipo de cambio perdure. Y esto evidentemente es lo que nos preocupa, porque al quitarle previsibilidad a la economía, los actores principales no toman las decisiones correctas, y particularmente los que tienen que invertir para la producción de bienes de consumo o para la producción de bienes de capital, no toman las decisiones correctas y demoran los procesos y las decisiones de inversión. Y al demorar los procesos de inversión, la economía entra en estancamiento, entra en una situación de la cual le va a costar salir. Y evidentemente esto ha sido lo que ha pasado durante el 2012. Las expectativas son buenas en cuanto de vuelta al viento de cola que nunca lo hemos aprovechado acabadamente para hacer las transformaciones estructurales. Cuando quisimos hacer transformaciones estructurales, obligamos a un proceso de sustitución de importaciones, pero que realmente terminó sustituyendo aquellas cosas que nosotros no podíamos producir. A mí me queda una pregunta y es importante, así como la economía cruza todo, la seguridad también cruza todo. Y la verdad que uno hace, bueno, en todo caso, encuentra cualquier encuesta y la seguridad es el principal tema de preocupación hoy de los argentinos, no solo de los santafesinos. La pregunta que me formulo es, ¿cuál es el esfuerzo económico que se hizo en inversión para seguridad, digamos, previsto para el 2013 respecto al 2012? Creo que el esfuerzo que hizo nuestro gobierno en seguridad es inédito en la provincia de Santa Fe. Nunca se invirtió tanto en seguridad como durante la gestión del doctor Wiener y lo que va de la gestión Bonfatti, y obviamente es mucho más lo que vamos a invertir en ese campo. Claro, ustedes dirán, ¿y dónde está? Y a veces en un mar una gota no se nota, pero evidentemente a los efectos de la administración esa gota es importante. Y esto es lo que está ocurriendo y lo que ocurrió y lo que va a ocurrir. Nosotros tenemos una ley de emergencia, se han dispuesto recursos especiales por esa ley de emergencia y esos recursos están políticamente decididos por el gobernador, que van ineludiblemente a componer el equipamiento de nuestras fuerzas de seguridad. Evidentemente que sí, que es un punto prioritario. La construcción de cárceles es uno de los temas que estamos discutiendo permanentemente en gabinete, y hay 4 proyectos importantes de montos no menores, para poder resolver un problema histórico en la provincia de Santa Fe, pero que, bueno, que nos toca a nosotros tratar de resolverlos, que es
el alojamiento de los presos, no en las comisarías, sino en los lugares adecuados para ello. Ministro, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Seguimos.